AGN, Archivo General de la Nación, es una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura y se encarga de la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos. Archivística, disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos. Archivo Central es la unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. Autenticidad es cuando se puede demostrar que un documento es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado. Base de datos es una colección de datos afines relacionados entre sí y estructurados de forma tal que permiten el rápido acceso, manipulación y extracción de ciertos subconjuntos de esos datos por parte de programas creados para tal efecto o lenguajes de búsqueda rápida. Carta consulta es donde se le solicita a una persona, empresa o institución información sobre un tema específico como documentos, servicios, precios o cualquier otro tipo de datos. Checklist es el orden del documento tal como va. Ciclo vital del documento son las etapas sucesivas por las que se atraviesan los documentos desde su producción o recepción hasta su depósito final. Cifrado es un formato de conservación y no debe contener datos cifrados, cuya interpretación y buena lectura dependa de algoritmos o claves externas al propio documento. Circular es un documento formal que utiliza una persona para dar a conocer una notificación o información. Código es una identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad. Copia autenticada es la reproducción de un documento expedida y autorizada por el funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original. Correspondencia externa. Son todo tipo de correspondencia que permite relacionarse con otras empresas enviando o recibiendo documentos de clientes o proveedores. Depuración, operación dada en la fase de organización de documentos por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios para su posterior eliminación. Descriptor, término normalizado que define el contenido de un documento y se utiliza como elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información. Deterioro es la alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y o mecánicas de un material causada por envejecimiento natural u otros factores. Digitalización, técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica, como por ejemplo papel, video, cassette, cintas, películas, entre otros. Distintivos son aquellos que permiten diferenciar, aclarar, buscar cientos documentos, videos o fragmentos. Documentar es registrar, justificar o comentar para recuperación posterior. Docio, recogida de información, mayoritariamente de copias organizadas temáticamente, que sirven de complemento a la información contenida en los expedientes administrativos. Los dossiers no tienen validez jurídico-legal y se utilizan como un medio de mera consulta. Empaste, técnica mediante la cual se agrupan folios sueltos para darles forma de libro. Encuadernación, técnica mediante la cual se cosen uno o varios cuadernillos de formato uniforme y se cubren con tapas y lomo para su protección. Epístola, carta misiva que se escribe a los ausentes.
Estantería, mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de conservación. Expediente híbrido. Son los que se componen de documentos electrónicos y documentos físicos. Expediente mixto. Es el conjunto de documentos de archivos, electrónicos y tradicionales relacionados entre sí y conservados por una parte en soporte electrónico en el marco del SGDA y por otra como expediente tradicional fuera del SGDA. Facsímil es una copia o reproducción muy precisa, casi perfecta, de un documento generalmente antiguo y de un gran valor, como un libro, un manuscrito, un mapa o un dibujo a mano alzada. Fichero. Se denomina fichero al objeto en el cual pueden ser alojadas o guardadas las fichas. Filatelía. La filatelía es la acción por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales. Flujograma. El flujograma o diagrama flujo consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos. Foliar. Acción de numerar las hojas. Folio vuelto. Segunda cara de un folio, la cual no se numera. Folio. Son hojas que contienen o van a contener información. Formato FUID. Es el formato único de inventario documental, que es un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Gestión y trámite. Es el inicio, es la vinculación, la distribución, la descripción, la disponibilidad, recuperación y acceso del expediente hasta que cumple la función inicial por la que fue creado. Guía. Es donde se puede consultar los fondos documentales de uno o varios archivos indicando sus características fundamentales como organismos que los originan, secciones y series que los conforman, fechas extremas y volumen de documentación. Heráldica. Técnica que estudia los escudos. Hojas de control. Son las que nos ayudan a recopilar información diseñadas con base en las necesidades y características de los datos que se requieren para medir y evaluar uno o varios procedimientos. Hoja fax es el papel que se borra, por ejemplo, son los desprendibles de pago de los supermercados. Hoja vegetal es lo que conocemos como papel mantequilla. Legajo. Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su manipulación. Legislación archivística es el conjunto de normas que regulan el quehacer archivístico en un país. Léxicos. Conjunto de palabras de una lengua que una persona conoce o emplea. Manuscrito. Documento escrito a mano. Metadatos. Datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca de la imagen para proporcionar acceso a dicha imagen. Microfilm. Fotografía en película generalmente 16 o 35 milímetros, utilizada en reproducción de documentos. Muestreo. Técnica estadística aplicada en la selección documental con criterios cuantitativos y cualitativos. Nivel de transporte es la velocidad que va pasando la hoja por el escáner. No conformidad es cuando no se da cumplimiento de un requisito. Normalización archivística es la actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la aplicación de práctica archivística. Reprografía. Conjunto de técnicas como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la digitalización que permiten copiar o duplicar documentos originales consignados en papel. Requisitos funcionales. Es una función del sistema de software o sus componentes. Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Retención documental.
es el plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del tema objeto de la revisión. Sección. En la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos. Sistema de gestión de documentos. Es el conjunto de reglas que rigen el almacenamiento, uso, permanencia y disposición de documentos de archivo y información acerca de ellos, así como las herramientas y mecanismos usados para implementar dichas reglas. Soporte documental. Son los medios en los cuales se contiene la información según los materiales o medios tecnológicos empleados, además de los archivos en papel existentes en el archivo de audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. Soporte. Objeto sobre el que es posible grabar y recuperar los datos. Subserie. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de esta por su contenido y sus características específicas. Testigo. Elemento que indica la ubicación de un documento cuando se retira de su lugar, en caso de salida para préstamos, consulta, conservación, reproducción o reubicación y que puede contener notas de referencias cruzadas. Tomo. Volumen de ciertas extensiones en el cual están encuadernadas varios documentos en forma separada y con paginación propia. Toponimia. Estudio del origen y significación de los nombres propios de un sitio o lugar. Transferencia documental. Es la remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes. Trazabilidad es la creación, incorporación y conservación de información sobre el movimiento y el uso de documentos de archivo. Valor contable. Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o privada. Valor histórico. Es la cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad. Valor técnico. Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su aspecto misional. Volumen. Agrupación de documentos que pertenece a un mismo expediente pero que comparten características de gestión comunes y distintas de las del resto del documento del expediente, como pueden ser criterios de acceso o de conversación diferenciados.